Entonces, vamos a empezar capítulo 3, prueba de hipótesis. Y obviamente vamos a comenzar con una prueba similar al primer intervalo que vimos. O sea que la primera prueba tiene que ver con la media. La prueba es para la media. Obviamente nos interesa la que más se utiliza, que es cuando la varianza es desconocida. Veamos el ejercicio que les quiero compartir. Este está en Excel. Este sí, más adelante les envío este documento. Pero veamos, este es, de pronto ya lo hemos trabajado en intervalos, pero lo vamos a hacer con prueba de hipótesis. Les recuerdo entonces que estas son las visitas diarias realizadas en los diferentes meses al canal de YouTube. El canal comenzó el 23 de abril del 2020. Y veamos qué ha pasado con la pregunta A, que tiene que ver con marzo. Dice así. Se puede concluir que en el mes de marzo, ojo, aclaro, el mes de marzo de 2021. Esta es la pregunta que nos están haciendo. Vamos, la pregunta que nos van a hacer. Se puede concluir que en el mes de marzo 2021 se ha tenido un promedio superior de visitas al promedio que ha tenido el canal en toda su existencia, que son 26 visitas. Trabaje, ojo, con un nivel de significancia del 5%. Entonces miren pues que acá ya nos están incluyendo un término nuevo, nivel de significancia. Vamos a ver eso, cómo se trabaja. Bien, en el mes de marzo, hasta el momento, hasta donde tengo grabadas los ingresos, tenemos un promedio de 29.4. Gran promedio. O sea, ¿qué es el gran promedio? El promedio de los promedios. ¿Cómo calculé esto? Simplemente saqué el promedio de los promedios. ¿Sí? El gran promedio está dando 25.7. Para el ejercicio lo redondeamos en 26. ¿Sí? Entonces, se puede concluir que en el mes de marzo, te voy a copiar esta pregunta, porque esta es la prueba que nos están pidiendo. Entonces vamos a copiar esa pregunta y con esa base de preguntas vamos a desarrollar el primer ejercicio. Entonces nos dicen, se puede concluir que el mes de marzo del 2021 se ha tenido un promedio superior de visitas al promedio que ha tenido el canal en todas sus existencias, que es de 26 visitas, lo redondeamos en 26 visitas, trabaje con un nivel de significancia. Entonces, vamos a ver la primera prueba. La primera prueba, entonces, que vamos a trabajar, se llama prueba de hipótesis. Para la media de una población normal, para la media de una población normal, cuando la varianza es desconocida. Es desconocida. Entonces, igual que los intervalos, vamos a saber, tenemos que conocer la prueba para qué es. Esta prueba es para la media, de una población normal, un requisito que más adelante vamos. Entonces me pueden preguntar, profe, ¿y si los datos no son normales, qué?
Para eso vamos a ver el capítulo 4, pruebas no paramétricas o de distribución libre. Todas las pruebas que vamos a ver en este capítulo van a exigir que la población de los datos sean normales. Entonces la pregunta es, ¿y si los datos no son normales, qué? Entonces, afortunadamente en la estadística tenemos desarrollado unas pruebas que se conocen como distribución libre. ¿Qué quiere decir eso? Que esas pruebas se pueden aplicar para cualquier distribución de datos. Algunas de ellas las vamos a ver en el capítulo 4. En el capítulo de pruebas de hipótesis no paramétricas. Muy bien. Y obviamente también nos acordamos que tenemos una condición. Esto es cuando la varianza es desconocida. ¿Qué es lo más normal? Lo más normal es eso. Nosotros no conocemos la varianza. Bien, para esta prueba tenemos un requisito fundamental. ¿Cuál es el requisito que necesitamos? Nos tienen que dar o tenemos que definir. Se tiene que tener definido. Se tiene que tener definido el valor promedio que se quiere probar. Que se quiere probar. Volvamos a leer esa parte. Es fundamental, es requisito. Se tiene que tener definido el valor promedio que se quiere probar. Ese valor promedio lo llamamos mu0. En este caso, ¿cuál es el valor que queremos probar? Mire que en el enunciado nos dicen, se puede concluir que en el mes de marzo del 2021 se ha tenido un promedio superior de visitas al promedio que ha tenido el canal en toda su existencia, 26 visitas. Ahí ya nos dieron el valor que queremos probar. Queremos probar qué pasa en el mes de marzo del 2021 versus este promedio histórico de 26 visitas por día. O sea que acá ya tenemos el valor que se quiere probar. Y vuelvo y repito, lo llamamos mu0. Mu0. Entonces, eso es fundamental para esta prueba. Siempre nos tienen que dar o tenemos que definir ese valor a probar. Muy bien, ahora veamos el paso 1. Como siempre, el paso 1 hay que hallar la media, la desviación y obviamente conocer cuál es el número de observaciones. ¿Sí? Entonces vamos para el ejemplo. Estamos hablando del mes de marzo. Acá está calculado. Primero, ¿cuántos días se tienen? Actualizado hasta 18 días. O sea que te falta actualizar otros tantos días. Muy bien. 18 días. O sea que vamos a trabajar con ese valor de N. Los 18 primeros días de marzo del 2021. Tenemos el promedio de visitas. Ahí está calculado. Promedio de visitas. Tenemos esta ayuda. Listo. Listo. 29, 24. Y acá, ojo, calculamos la varianza. La varianza. Acá está la varianza. Entonces, para que tengamos presente, este es N. Esta es la media. Esta es la varianza. Ojo,
aclaremos que esta es la varianza. Es la varianza. Vamos a llevar estos datos y vamos a calcular la desviación, que es lo que nos están pidiendo. Entonces copiemos esto también por acá. Ya tenemos los valores. O parcialmente. Ya sabemos que el promedio de visitas que se ha tenido durante los 18 primeros días en este mes ha sido de 29.4 visitas por día. Listo. Segundo, digamos que el estudio se ha hecho durante 18 días, para que nos quede claro. Y tercero, tenemos que calcular la desviación, pero tenemos en la varianza. Entonces, muy sencillo. La desviación, sabemos que es la raíz cuadrada. Entonces, simplemente le sacamos la raíz cuadrada a 245.5 y tenemos una desviación de ¿cuánto? 245, raíz cuadrada de 245.5. Tenemos una desviación de 15.7, trabajando un solo decimal. Estos son visitas. 15.7 visitas. Bien, repasemos un concepto importante. ¿Las visitas son homogéneas o heterogéneas? Las visitas han sido homogéneas o heterogéneas. Esto simplemente es repaso, esto no es parte de la prueba, pues. Simplemente por cultura general. Recuerden que para saber eso, tenemos que calcular el coeficiente de variación. Y dijimos que el coeficiente de variación es la desviación sobre la media, en este caso, multiplicado por 100. Entonces, simplemente por cultura general, el coeficiente en este caso nos dio 15.7 sobre el promedio que es de 29.9, perdón, 29.4 por 100. Eso nos dio o nos da 53.4. O sea que nosotros hemos trabajado que a partir del 40% hacia allá son heterogéneas. Y el 40 para abajo serían homogéneas. O sea que la pregunta, las visitas han sido, en este mes, han sido heterogéneas. Sí, y eso es normal. Miren que sí. ¿Por qué? Ya veamos el comportamiento de las visitas. En el mes de marzo hemos tenido evaluaciones. Obviamente uno nota que los días previos a la entrega de trabajos, pues se tiene un alto número de visitas. ¿Sí? Estos 53 y 73 y 42 son realmente valores muy altos versus lo que normalmente presenta diariamente el canal. Entonces, sí ha habido, digamos, variabilidades altas. Inconsistencias, si se puede decir. Muy bien, pero listo, esto simplemente es ñapa. Esto pues no es que lo tengamos que hacer en cada prueba de hipótesis. Concentremos entonces nuevamente. En el paso 1, simplemente es hallar la media
la desviación y conocer el tamaño de la muestra. Tenemos los datos 29.4, 15.7 y 18. Muy bien, ese es el primer paso. El segundo paso es un concepto nuevo. Este sí es un concepto nuevo a lo que veníamos trabajando. Y va a ser fundamental. Cada prueba va a tener siempre este paso, que es construir el estadístico de la prueba. Construir el estadístico de la prueba. Ese paso siempre lo vamos a tener en todas las pruebas de hipótesis. Siempre vamos a construir el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba en este caso nos dice, lo vamos a llamar así, T estrella. Ese primer T estrella, ya cuando veamos esa letra, ya vamos a indicar qué distribución vamos a trabajar. Entonces, el T estrella se construye de la siguiente manera. A la media muestral le vamos a restar el valor que tenemos que probar. Por eso es requisito fundamental tener el valor a probar, porque si no, no podemos construir el estadístico de la prueba. Sobre la desviación sobre la raíz de n. Este estadístico se distribuye como una distribución T con n menos 1 grado de libertad. O sea que ya sabemos con qué tabla vamos a trabajar. Con la tabla T. Entonces vamos a construir nuestro estadístico de la prueba. Vamos a construir nuestro estadístico. ¿Cuánto nos da el estadístico de la prueba? Entonces, retomemos los datos. La media nos da 29.4. El valor a probar. Dijimos que el valor a probar es el gran promedio de visitas. ¿Cuántas visitas hemos tenido en el año? Aproximadamente 26 visitas diarias. O sea que acá 26. Sobre la desviación. Dijimos que la desviación era 15.7. Ojo, recordemos ese datico. La desviación era 15.7. Ojo, no trabajen con la varianza, pues, porque ahí sí. 15.7. Dividido la raíz de n, que en este caso es 18. ¿Listo, chicos? Saquen esa calculadora a ver cuánto les da. Profesor, 0.9188. Vamos a ver. Espérate que yo también la estoy calculando apenas. ¿Cuánto te dio? .9188. Sí, señor. Punto 91. Punto 91.8. Punto 91.8. Listo. Sabemos con 3 decimales. Muy bien. Ojo. ¿Para qué va a ser importante el estadístico de la prueba? Pues para muchas cosas. Pero nos va a servir mucho para el planteamiento de las hipótesis adecuadas. Ojo.
Entonces pongamos aquí una nota muy importante. Y esto sirve para todos los estadísticos de las pruebas. Esta nota es importante. Entonces digamos nota importante. Nota importante. Bien. La nota importante dice así. A. Si el estadístico de la prueba, ojo, si el estadístico de la prueba es positivo, o sea, mayor que 0, la hipótesis alternativa, o sea, la hipótesis alternativa, que nosotros la conocemos con el nombre de H1, recomendada, obviamente sugerida, es H1 mayor, ¿sí? Entonces, ojo, si el estadístico es positivo, la hipótesis alternativa sugerida es que sea H1 mayor, ojo, mayor. Entonces tengamos presente eso. ¿Qué pasa si es negativa? Entonces, lo contrario. Si el estadístico de la prueba es negativo, si el estadístico de la prueba es negativo, o sea, menor que 0, la hipótesis alternativa sugerida, la hipótesis alternativa H1 sugerida es H1 menor. Entonces es muy importante esto. Entonces, si es positivo, lo que se recomienda es que H1 sea mayor, ¿sí? Y si es negativo, se recomienda que H1 sea menor. Así de sencillo. O sea que ya el estadístico de la prueba nos va a indicar cómo vamos a plantear la hipótesis alternativa. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ya tenemos, ojo, fundamental, la fórmula del estadístico de la prueba. Uy, ¿qué pasó ahí? El estadístico de la prueba. Ya sabemos que nos dio positivo. Ya sabemos que vamos a plantear la hipótesis mayor. Bien, veamos el paso 3. El paso 3 es buscar el valor T de alfa n-1 en la tabla T de Student. Muy bien, ojo, cambio. Cuando estábamos trabajando los intervalos, hablábamos de alfa medios. Acá, como nos vamos a concentrar en pruebas de una sola cola, vamos a trabajar con el T de alfa. Esto porque vamos a hacer pruebas. El alfa es porque vamos a hacer pruebas de una sola cola. En el intervalo siempre trabajábamos pruebas de dos colas. Siempre teníamos dos regiones de aceptación H1. Uno al lado izquierdo y uno al lado derecho. Eso es lo que se llama prueba de dos colas. Aquí solamente vamos a trabajar
pruebas de una sola cola, en su gran mayoría, ¿sí? Pues, la mayoría van a ser pruebas de una sola cola. Cuando vamos a buscar pruebas de dos colas, ya ahí sí, ya no es T de alfa, sino T de alfa menos. Pero normalmente vamos a buscar el valor de T alfa n menos 1. Muy bien. Entonces acá hay una pregunta. Profe, pero no nos dieron la confiabilidad. Nos están hablando de un término nuevo que se llama el nivel de significancia. Entonces, antes de pasar esto, vuelvo y repito esta parte importante. ¿Para qué nos va a servir el estadístico de la prueba fuera de concluir? Nos va a servir para saber hacia dónde nos inclinamos la hipótesis alternativa. Entonces, recuerden, si es positivo, es mayor. Si es negativo, va a ser menor. Muy bien, entonces hablemos del famoso nivel de significancia. ¿Eso qué es? Acá no nos dan confiabilidad, a veces nos pueden dar confiabilidad. En la prueba de hipótesis se puede trabajar los dos términos, pero nos dijeron nivel de significancia del 5%. Bien, entonces es muy sencillo. Ya les voy a decir de cómo, qué relación hay entre confiabilidad y nivel de significancia. Muy sencillo. La confiabilidad se define como 1 menos el nivel de significancia. O sea que realmente cuando nos dan el nivel de significancia, nos están dando el valor de alfa. O sea, esa es la conclusión. Entonces pongamos eso. Entonces la fórmula es que la confiabilidad es igual a 1 menos el nivel de significancia. Entonces la confiabilidad, como siempre la hemos definido, es 1 menos alfa. Entonces la nota es muy sencillo. Nota. Cuando nos dan el nivel de significancia, realmente nos están dando ¿qué? Nos están suministrando el valor del alfa. El valor del alfa. O sea que acá ya tenemos el valor de alfa. Simplemente el alfa es del 5%. Entonces es 0.5. Recuerden que tenemos que buscar, nos dice que hay que buscar el valor de alfa n-1. Recordemos que la distribución T trabaja es con grados de libertad. Y en este caso, los grados de libertad que son n-1, recuerden que tenemos 18 días, menos 1 serían 17. ¿Cuál es el valor que tenemos que buscar? Entonces, el valor que tenemos que buscar es, en este caso, el valor de T de 0.05, 17 grados. Vamos a hacerlo. Vamos a buscarlo como siempre en nuestro archivo de tablas. $17. 5.05. Acá lo tenemos en verde.
Ahí está la respuesta. El valor que tenemos que hacer es de 1.74. 1.74. Muy bien, 1.74. Tengamos presente ese valor. 1.74. Entonces, tenemos que acá es 1.74. Entonces, repasemos. ¿Qué hemos hecho? Primero, hemos hallado la media, la desviación y el tamaño de la muestra. Segundo, construimos el estadístico de la prueba. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? ¿Se acuerdan? 0.918. Muy bien. Tercero, hemos encontrado el valor de la tabla. Listo. Ahora viene lo importante. La prueba de hipótesis tiene que tener planteamiento de hipótesis. Muy bien. Entonces vamos para el paso 4, que es el fundamental. Fundamental porque obviamente son las hipótesis. Entonces, veamos para el paso 4, que es plantear las hipótesis. Bien, la hipótesis nula, como siempre, en el capítulo pasado, la hipótesis nula, ¿qué símbolo matemático tenía? La hipótesis nula siempre es igual. Estamos planteando que el promedio es igual al promedio que estamos probando. O sea, que en este caso estaríamos diciendo que el promedio son 26 visitas por día. Entonces estaríamos diciendo ahí que en el mes de marzo del 2021, el canal ha tenido hasta el momento un promedio de 26 visitas por día. Bien, hasta ahí pues llevamos cosas similares a lo que vimos en el capítulo pasado. Obviamente, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Pues H es 1. Lo que va a cambiar acá drásticamente va a ser H es 1. Dijimos que el estadístico de la prueba nos dio positivo. Y si es positivo, la hipótesis alternativa va a ser mayor. O sea que acá estamos diciendo que el valor será mayor a mu sub 0. En nuestro caso, estamos diciendo que el promedio es mayor a 26 visitas diarias. 26 visitas por día. O sea que decimos en el mes de marzo del 2021, el canal ha tenido un promedio de visitas superior a 26 visitas por día.
en el mes de marzo del 2021, el canal ha tenido un promedio de visitas superior a 26 visitas por día. Entonces, esta es la parte que cambia acá. Ya no nos contentamos con decir es diferente. Ya decimos es mayor. Si concluimos H1, ya podemos decir, hombre, el promedio en marzo ha tenido un promedio mayor a lo que tradicionalmente el canal ha tenido, que ha sido de 26 visitas por día. Entonces, ojo, recuerden que este planteamiento llegamos a que es mayor gracias a la ayuda del estadístico de la prueba, que el estadístico de la prueba nos dio positivo. Por eso llegamos a ese valor. Muy bien, ya tenemos planteadas las hipótesis. Ahora veamos cómo vamos a plantear la zona de aceptación. Que aquí también tenemos un cambio importante. Muy bien, entonces vamos para el paso 5, que es las zonas de aceptación. Zonas de aceptación. Aquí también tenemos que poner una nota importante. Nota. Esta es una nota importante. Bien. La nota importante es la siguiente. Entonces, cuando H1 es mayor, se plantea como mayor, ojo, la cola de H1 va a estar a la derecha. Luego, en ese caso, trabajaremos con el valor positivo de T alfa n-1. Entonces, aclaro eso. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, la primera nota nos dice así. Cuando estamos planteando la hipótesis alternativa mayor, la cola H1 siempre va a estar, y pongamos esto, siempre va a estar a la derecha, siempre, siempre, siempre. Va a estar a la derecha. Ahorita la vemos. Luego trabajaremos con el valor positivo de T alfa n-1. El cambio que hay que tener en cuenta es, ojo, cuando la hipótesis es menor, ojo, la cola de H1 siempre va a estar a la izquierda. Ojo, a la izquierda. Y acá lo más importante, en ese caso, trabajaremos con el valor negativo de T alfa n-1. Entonces esto es importante volverlo a tener en cuenta y es muy importante. Dice, cuando la hipótesis alternativa es mayor, ojo, esto es mayor
mayor. La cola H1 siempre va a estar a la derecha. Luego en esos casos vamos a trabajar con el valor positivo de T alfa n menos 1. Cuando la hipótesis es menor, aclaremos, es menor, la cola H1 siempre va a estar a la izquierda. En ese caso, trabajaremos con el valor negativo de T de alfa 1. Entonces, recordemos que acá estamos probando H0 mu igual a 26 versus H1 mu mayor que 26. Entonces, ahora sí vamos a dibujar. Bien. Vamos a dibujar. Estamos hablando de una T, ahí la estamos asociando como una normal, pero listo. Bien, ¿se acuerdan que anteriormente trabajábamos unos límites? Con los intervalos de confianza nos servían para los límites. Acá solo vamos a tener un límite. Recuerden que estamos planteando mayor. Ese límite lo vamos a construir, como dice acá, si estamos planteando mayor, la cola va a estar a la derecha. O sea que vamos a construir el límite acá, a la derecha. ¿Y cuál será el valor del límite? Este límite es el valor del T. Entonces, en este caso, es el valor de T de 0.05, 17 grados, que fue el que buscamos en la tabla. ¿Y cuánto nos dio ese valor, chicos? Ese valor. 1.74. Entonces, a la derecha del 1.74 va a estar la región donde se acepta H1. Entonces, acá el límite, vuelvo y repito, nos lo va a dar el valor de la tabla. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Dependiendo de la hipótesis alternativa. Si es mayor, lo vamos a ubicar al lado derecho. Ahorita hacemos uno al lado izquierdo. Muy bien. Ojo, muchachos, ya toda esta zona es donde se acepta H sub 0. O sea que anteriormente siempre manejábamos una colita por acá. Por eso era una prueba, se conoce como una prueba de dos colas. Cuando estamos probando diferente se conoce como una prueba de dos colas. Acá simplemente toda esta zona es donde se acepta H sub 0. Bien, ¿cuál es el valor que tenemos que ubicar? Ya no es el 26. Ojo, el valor que tenemos que ubicar, pongámoslo por acá, muy importante, ojo, el valor que tenemos que ubicar, el valor a ubicar es el estadístico de la prueba. ¿Se acuerdan cuánto nos dio el estadístico de la prueba? El estadístico de la prueba nos dio 0.918. Entonces, es el estadístico de la prueba el que hay que ubicar. Ojo ahí. ¿Dónde ubicamos el estadístico de la prueba? A ver, ¿dónde cae ese valor? ¿Dónde se acepta H sub 0 o donde se acepta H sub 1? No tiene ningún misterio. Ese valor cae acá. Entonces,
ya tenemos la decisión. La decisión acá es que aceptamos H sub 0. ¿Por qué? Porque el estadístico de la prueba cae en su zona de aceptación. Entonces, si estamos aceptando H sub 0, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que todavía no podemos concluir que en el mes de marzo, o no podemos concluir que en el mes de marzo hay más visitas promedio que en la historia del canal. O sea, podemos decir que en el mes de marzo todavía se mantiene el promedio de visitas histórico. Entonces pongamos eso como conclusión. Bien, preguntas hasta acá. Volvamos a repetir pues esta parte de las zonas de aceptación, que ahorita hacemos un ejercicio para la cola izquierda. Zona de aceptación. Nota importante. Cuando estamos probando mayor, la cola H1 siempre va a estar a la derecha. Luego trabajaremos con el valor positivo de T alfa N-1. ¿Por qué trabajamos con este valor? Porque es el que nos define el límite. Cuando la prueba es menor, la cola H1 siempre va a estar a la izquierda. En ese caso trabajaremos con el valor negativo de T alfa N-1. Tengan presente eso para el siguiente ejercicio que vamos a hacer. ¿Cuál es el valor que tenemos que ubicar acá? Ojo, el valor a ubicar siempre se va a hacer el estadístico de la prueba. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Nos dio 0.918. ¿Dónde lo ubicamos? En la región de aceptar H sub 0. Entonces nuestra conclusión, nuestra decisión es aceptamos H sub 0 porque el estadístico de la prueba cae en su zona de aceptación. Y nuestra conclusión, para terminar acá, nuestra conclusión es que podemos afirmar que en el mes de marzo del 2021 continuamos con el promedio histórico de visitas, que ha tenido el canal de 26 visitas por día. Muy bien. Listo. Veamos un ejemplo de cuando es menor. Y veamos que nos lo traen acá. Entonces, dice así. Entonces, dice, se puede concluir, ojo, que el mes de agosto tuvo un promedio inferior de visitas al promedio que ha tenido el canal en toda su existencia, de 26 visitas. Trabaje con un nivel de significancia del 3%. Entonces, esa es la pregunta que nos están haciendo. Se puede concluir que en el mes de agosto tuvo un promedio inferior de visitas al promedio que ha tenido el canal en toda su existencia. Un dato importante, aunque la media nos dio 29.4 en marzo, todavía, si se puede decir, no hay una diferencia significativa.
con respecto a ese promedio de 26. ¿Debido a qué? A la variabilidad de los datos. Muy bien, ya veamos la pregunta que nos hacen. Bien, la pregunta que nos hacen es, todavía seguimos con el promedio histórico. Entonces, ya nos dieron Musucero para que lo tengamos presente. Seguimos con el mismo Musucero de 25 visitas por día. Pero vamos a trabajar el mes de agosto del 2020. Entonces ahora volvemos a repasar rápidamente los pasos. ¿Cuál es el paso 1? Hay que hallar cuál ha sido el promedio de visitas o cuál fue el promedio de visitas de agosto 2020. ¿Cuál es su desviación? ¿Y cuántas observaciones tuvimos? Entonces, volvamos al archivo de Excel. Bien, recordemos. Este es el mes de agosto. ¿Cuántas observaciones tenemos? 31 días. El mes de agosto tiene 31 días. ¿Cuál fue la media? El promedio fue de 21.6. Y ojo, la varianza. Esta es varianza. Aclaremos. Esta es la varianza, ¿no? La varianza fue 99.9. Entonces llevemos los datos, los copiamos y los llevamos acá. Entonces, como dijimos, nuestra media nos dio que es 21.6 visitas por día. Tenemos 31 días. Ojo, nuevamente, nos dieron fue la varianza. Tenemos que calcular la desviación. Entonces le sacamos la raíz cuadrada a 99.9. 99.9. Eso nos da 9.9949. 9.9949. Entonces vamos a simplificar. Vamos a decir 10. Entonces tenemos 10 visitas. 10 sobre 21.6. Este nos da un poquitico más homogéneo, pero tampoco todavía es homogéneo. Tiene un coeficiente de variación del 46.29% para que ustedes sepan por cultura general. Ya tenemos el paso 1. Paso 2. ¿Qué dijimos en el paso 2? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenemos que hacer en el paso 2? El estadístico de la prueba. Entonces recuerden, el estadístico de la prueba, la fórmula nos dice la media menos el valor a probar sobre la desviación sobre la raíz de n. En este caso, tenemos que es el promedio 21.6 versus el promedio histórico, que es 26. Sobre la desviación, que en este caso es 10, sobre la raíz de n, que es 31.
Bien, tenemos 21.6, le restamos 26, ya de por sí da negativo. Ya sabemos que este va a dar negativo, este estadístico, sobre 10 sobre la raíz de 31. Bien, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, chicos? Bien, a mí me dio menos 2.45 trabajando dos decimales rodeados. Entonces ya tenemos el estadístico de la prueba, menos 2.45. Menos 2.45. Muy bien. Ya sabemos, ojo, el estadístico nos dio negativo. ¿Eso qué significa? Que la hipótesis alternativa va a ser menor, porque recuerde que para eso es importante conocer el signo del estadístico de la prueba. Si es positivo, sabemos que la hipótesis alternativa va a ser mayor. Si es negativo, sabemos que la hipótesis alternativa va a ser menor. Por eso es la importancia del estadístico, no solamente para ubicarlo, sino para plantear las hipótesis. Bien, sigamos. Paso 3. ¿Qué se acuerdan del paso 3? Recuerden que tenemos que buscar el valor de t alfa n menos 1. Nos están hablando que el nivel de significancia es del 3%. Ya sabemos que cuando nos dan el nivel de significancia, automáticamente nos dieron el alfa. O sea que tenemos que el alfa es de 0.03. También se puede trabajar con confiabilidad. Las pruebas de hipótesis también se pueden hacer con confiabilidad. Pero cuando nos dan la confiabilidad ya sabemos que nos dan 1 menos alfa, como veníamos trabajando. Y recuerden que en este caso n son 31. O sea que, ¿cuál es el valor que tenemos que buscar? El valor que tenemos que buscar es t de 0.03, 30 grados de libertad, porque es n menos 1. Le restamos 1 a 31 y tenemos. O sea que tenemos que ir a buscar en la tabla de la t, tenemos que buscar el valor de 0.03 y 30 grados de libertad. Entonces vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. 30. Ah, 0.03 no lo tengo acá. Entonces, recordemos, 0.03 nos da 1.955. Entonces tengamos presente eso, 1.955. Listo, 1.955. Muy bien. Ya tenemos el valor de la tabla. Volvamos. 1.955. Listo. Paso 4. Dijimos que es el paso clave. Planteamiento de las hipótesis. En este caso, estamos planteando h igual a mu sub 0. O sea que en este caso estaríamos diciendo que h sub 0 siguen el promedio de las 26 visitas, perdón. O sea que estaríamos diciendo que el mes de agosto
el mes de agosto del 2020 tuvo un promedio de 26 visitas al día, o sea, igual al gran promedio de todo el canal. Versus, ojo, recuerden que el estadístico nos dio negativo, o sea que en este caso vamos a plantear la hipótesis menor. Entonces estaríamos diciendo que H1, ese promedio, es menor a 26 visitas por día. O sea, decimos que en el mes de agosto, del 2020, tuvo un promedio como quieran, menor o inferior, un promedio inferior a 26 visitas día. Digamos, promedio histórico. O sea que en el mes de agosto las visitas están por debajo del promedio histórico. Tenemos el paso 4. Entonces, en resumen, en la hipótesis 1 le estamos diciendo que el mes de agosto tuvo un promedio de 26 visitas diarias, o sea, que es igual al promedio histórico. Versus, recuerden que el estadístico nos dio negativo. Si nos dio negativo, entonces decimos que la hipótesis nula, perdón, la hipótesis alternativa es menor. Estamos diciendo que el promedio de visitas es menor a 26 visitas por día. Estamos diciendo que en el mes de agosto del 2020 tuvo un promedio inferior a 26 visitas diarias. O sea, está por debajo del promedio histórico. Es un mes, digamos, frío en visitas, bajo de visitas. Muy bien. Paso 5. Zonas de aceptación. Y acá es donde tenemos que recordar una cosa muy importante. Paso 5. Zona de aceptación. Ya acá tenemos que recordar que dijimos que cuando H1 es menor, la zona de aceptación de H1 estará a la izquierda. ¿Por qué utilizamos el valor negativo de T alfa n-1? Recuerden que dijimos que el valor de la T 0.03 30 grados nos daba 1.955. Ese es el valor en la tabla. Luego, ese valor lo vamos a convertir negativo. Recuerden que la distribución T-Student es simétrica con respecto a 0. ¿Qué quiere decir? Que acá, en toda su mitad, está el valor de 0. Luego, al lado derecho, son valores positivos y al lado izquierdo son valores negativos.
Entonces, como dijimos, nuestra zona de H1 va a estar a la izquierda. ¿A la izquierda de quién? Del valor central, que es 0. Entonces recuerden que aquí vamos a trabajar con el valor negativo, o sea que aquí decimos menos t de 0.0330. O sea que acá tomamos el valor negativo de la tabla T, o sea que acá vamos a colocar no este valor positivo, sino negativo, menos 1.955. Esta es la parte pues clave en este ejercicio. Volvamos a repetir. Cuando la hipótesis alternativa es menor, la zona de aceptación de H1 estará a la izquierda. O sea, esta zona es donde se acepta H1. Borremos esta parte acá, que nos está estorbando, que puede despistar. Esta es la zona donde se acepta H1. Ya vamos a manejar solamente una cola, chicos. Vamos a manejar una sola cola para H1. Y toda esta zona, como en el ejemplo anterior, es donde se acepta H0. Toda esta franja. Recuerden, cuando estamos probando H1 menor, lo que vamos a hacer es que el valor de la tabla lo vamos a tomar de forma negativa para construir el límite de las zonas de aceptación. Ahora recordemos lo que vimos en el ejercicio pasado. ¿Cuál es el valor que tenemos que ubicar? Recuerden que el valor que tenemos que ubicar es el estadístico de la prueba. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba de este ejercicio? Nos dio menos 2.45. Entonces, este valor es el que tenemos que ubicar. Chicos, ¿dónde cae ese valor? ¿En qué zona de aceptación? ¿H1 o en H0? ¿Quién me dice? Profe, en H1. H1. Este 2.45 caería acá. Menos 2.45. Tengamos presente eso con los valores negativos. Ya acá a mayor nos vamos distanciando de cero, vamos tomando valores negativos, digamos, entre comillas, mayores, mayores en valor absoluto. O sea, menos 2.45 está a la izquierda de menos 1.95. Está más cerca del cero, el menos 1.95, que el menos 2.45 en otras palabras. Bien, entonces nuestra decisión acá es que aceptamos H1. ¿Por qué? Porque el estadístico de la prueba cae en su región de aceptación. Esa es nuestra decisión. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión es que en el mes de agosto del 2020 se tuvo visitas
por debajo de las visitas promedios históricas del canal. ¿Sí? Entonces, en el mes de agosto del 2020 se tuvo visitas por debajo de las visitas promedios históricas del canal. ¿Por qué? Porque decimos eso, porque es un promedio está por debajo de 26 visitas por día. ¿Ya? O sea que el promedio de visitas de agosto del 2020 está por debajo del promedio histórico del canal. O sea, en otras palabras, es un mes, digamos, frío en visitas, ¿sí? Y ahí se entiende. El mes de agosto es un mes donde estamos en vacaciones de la universidad o apenas estamos comenzando. No digamos que estamos en vacaciones, estamos comenzando el semestre. Luego, las evaluaciones generalmente empiezan en septiembre. Entonces, por eso es que septiembre aquí, como ustedes ven, en agosto tuvimos un promedio de 21.6. ¿Sí? Tuvimos un promedio de 21.6. Miren que septiembre se aumenta. ¿Por qué? Porque ya en septiembre obviamente hay evaluaciones. Lo mismo pasa en octubre, lo mismo pasa en noviembre. Y obviamente no digamos nada de diciembre. No hay clases, no hay evaluaciones. Obviamente ya las visitas son visitas normalmente de gente que está fuera de la universidad. O sea, hay que hacer el mérito de que nos están visitando gente que de pronto no pertenece a la universidad, ni siquiera un curso vacacional. Lo mismo pasa en enero. Miren pues que obviamente empezamos. Febrero nuevamente es un mes lento. Marzo es un mes ya que mejoró un poquito. Vamos a ver entonces cuando tengamos todos los datos del mes cómo termina, ¿sí? Cómo termina. Inclusive yo tengo datos por aquí más actualizaditos. Podemos ir alimentando. Después de 23, tuvimos un día de 19 visitas. 35, son datos reales, chicos. 56 y 76. Entonces miren que ya en los últimos días el promedio ya dio 32.5. Tengámoslo así, ya tenemos 22 cifras de 22 días y ya el promedio dio 32.5. Lo más seguro es que ese promedio ya de 32.5 sí difiere del 26, del gran promedio. Miren que eso ya nos subió el promedio del canal a 26, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio del taller que les envié. Les envié este ejercicio, Vamos a hacer este. El número 3. Dice, esa compañía empaca su aserrín de pino en bolsas de 50 libras. Desde hace tiempo, el departamento de producción informa que la distribución de los pesos se rige por una distribución normal. O sea, ahí nos están diciendo que los datos se distribuyen como una normal. Uno de los supuestos fuertes que tiene esta prueba. Supuesto fuerte, los datos se deben distribuir normal. Ojo, más adelante vamos a ver cómo probamos que los datos sí se distribuyen como una normal. Esa es una de las pruebas clásicas importantes que tenemos en estadística. Cómo probar que los datos se distribuyen normal. Eso se llama una prueba de ondado de ajuste. Al final del cada día,
el amigo Jess Rutter, gerente de la producción, pesa 10 bolsas y calcula el peso medio de la muestra. Los datos de hoy fueron los siguientes. Entonces, estos son los datos: 45.6, 47.7 libras y así sucesivamente. Nos pregunta, ¿puede concluir Rutter que el peso medio de las bolsas es inferior a 50 libras? Utilice un nivel de significancia de 0.02, o sea, del 2%. Vamos a llevar estos datos, o por lo menos el problema. Bien, entonces empecemos, muchachos, a identificar y a leer el problema. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar? Obviamente, nos están preguntando por el peso medio. O sea que estamos hablando de peso medio. O sea que la prueba es una prueba de la media. Lo otro que tenemos que identificar en el ejercicio, ¿cuál es el valor de mu sub 0? ¿Cuál sería acá el valor de mu sub 0? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el valor que vamos a probar? Lo dice en dos partes. ¿Cuál sería el valor? Don Luis Fernando, ¿cuál sería el valor? Don Luis, ¿cuál sería el valor a probar acá? Luis, ¿cuál sería el valor? ¿Lo cogimos fuera de base o qué? Muy Sí, bien. un poco. Estoy leyendo ahí, pero no. Muy bien. ¿Quién me dice cuál es el valor que vamos a probar? Profe, 50 libras. Claro, acá lo dice. Mire que lo que está diciendo la compañía es que ellos empacan su aserrín de pino en bolsas de 50 libras. ¿Sí? Y aparentemente el amigo Jet debe estar como preocupado porque la gran mayoría no están pesando 50 libras, o sea, no están cumpliendo con algo que si en el paquete dice que son 50 libras, no están cumpliendo con eso. Entonces acá el valor que vamos a probar es, hombre, ¿será que en promedio las bolsas empacadas pesan 50 libras? Esa es la pregunta que dice aquí. ¿Puede concluir Rutter que el peso medio de las bolsas es inferior a 50 libras? O sea, si es inferior a 50 libras y si está comercializando las bolsas como de 50 libras, pues no está cumpliendo esa promesa de servicio. Acá hay genios que simplemente le ponen la palabra aproximadamente. Entonces dicen, aproximadamente 50 libras y con eso se curan en salud. Esa palabra aproximadamente les cuento pues que es muy laxa, porque aquí hay gente que dice, vea, esto debe pesar aproximadamente media libra de azúcar. Media libra para nosotros son 500 gramos. Y usted va a pesar la bolsa y pesa 396 gramos. Resulta que para ese fabricante, para ese empacador, porque no es fabricante, empacador, 396 es aproximado a 500. Muchachos, eso no es aproximado a 500. Eso es tumbis. Esto es tumbis. Que me digan que en el paquete diga aproximadamente 500 gramos y que eso pese realmente 396. Eso no es aproximado. Ese fabricante o ese empacador tiene un concepto aproximado, pero muy ventajoso. Muy bien. Ya tenemos
el valor de referencia que hay que probar, 50 libras. Repasemos nuestros pasos. ¿Qué es lo que tenemos que calcular de primero? Hay que hallar ¿qué? La media. Hay que calcular la desviación. Y obviamente ya tenemos N. N acá son las 10 bolsas. Estos son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 10 bolsas. Bien. Yo creo que por acá tenemos los datos, inclusive en el archivo que les mandé. Acá. Vamos a mirar que creo que acá está router. Resuelto. Acá. Por acá dice router. Hazlo acá. Claro que lo estamos calculando para otras cosas distintas, pero acá están los pesos de router. Bien. Acá están los pesos. Si vamos a mirar, ahí están. 45.6, 47.7, 47.6. Miren pues que acá está lo de router. Router están acá los datos. Entonces vamos a hacerlo por acá aparte. Primero, ¿a qué se utilizó para otras cosas? Pues después lo vamos a trabajar. Bien. El amigo router. N. Vamos a comprobar que N es 10. ¿Con qué? Con contar. Contar. Ahí está. N. Las 10 bolsas. Ah, aquí eran 12. ¿Ve? Entonces tengo otro ejercicio distinto de router. Tenemos que verificar qué valores hay más adicionales. Miremos. Porque según esto hay otros datos. 45.6, copiemos los datos, 45.6, ¿ya? Por eso es importante revisar todo, muchachos. Yo estaba convencido que teníamos el mismo problema. No, tenemos más datos. Pero lo vamos a hacer con los datos originales. Bien, importante, muchachos, en este trabajo que van a presentar o que están presentando, revisar. Recuerden que esa es la gran fuente de los problemas. Y 48.5. Ya tengo copiados los datos. Vamos a mirar entonces cuáles son los que hay que suprimir aquí. 45.6, listo. 47.7, 47.6, 46.3, 46.2, 47.4, 49.2, 55.8, 47.5. Estos dos no están en el enunciado. Vamos a sacarlos de ahí. Muy bien. Ya tenemos N. 10. Calculemos la media. ¿Cuál es el peso promedio de las bolsas de aserrín? Vamos. El peso promedio nos dio 48.2. Ya tenemos el peso promedio, 48.2. Y veamos la desviación. Entonces calculemos acá directamente la desviación. La desviación lo calculamos con dBs.m. Nos da 2.88. Vamos a trabajar con un decimal. No necesitamos tanto. Un decimal. 2.90. Entonces ya tenemos el primer paso, chicos. Ya tenemos calculado bien. ¿De dónde lo copiamos? Copiar. Listo. Ya tenemos entonces listo. Los datos acá.
Entonces, al amigo router le está dando un peso promedio, ojo, de 48.2 libras. Sus bolsas de acerrín. Entonces, tenemos 10 bolsas. Y tenemos una desviación de 2.9, que serían libras. Bien, pregunta, ¿son homogéneos o heterogéneos los datos? Simplemente por cultura general. Bien, simplemente por cultura general, coeficiente de variación. Recuerden que es la desviación sobre la media multiplicado por 100. Entonces, cultura general, pues no más. Entonces, acá les diríamos 2.9 sobre 48.2 por 100 nos da que es 6.01%. Entonces, según esto, el llenado es homogéneo. Pero les doy un dato. En producción todavía tiene que ser más homogéneo. ¿Sí? Todavía tiene que ser más homogéneo. Tiene que ser todavía un porcentaje menor. Su producción, si quieren, desde que sea una producción industrial, tiene que ser un porcentaje mucho menor, pero mucho, mucho, mucho. Muy bien. Ya tenemos el paso 1. Veamos el paso 2. El paso 2 dijimos que hay que construir el estadístico de la prueba. Entonces, la media, 48.2, le vamos a restar el valor de mu sub 0, que sabemos que es 50. A esto lo vamos a dividir sobre 2.9, que es la desviación, sobre la raíz de n, que es 10. ¿Listo, chicos? Practiquen. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les dio? Pero de menos 1.96. Sí, señora. Menos 1.96. Entonces, tengámoslo presente por acá. Menos 1.96. Luego, recuerden que eso nos va a servir, uno, para ver cómo planteamos las hipótesis. ¿Sí? Y obviamente cómo construimos las regiones de aceptación. Es negativo. Sigamos. Vamos para el paso 3. Paso 3. Vamos a buscar el valor de la tabla. Recordemos que nos dicen que trabaje un nivel de significancia del 0.02. O sea que estamos hablando de un 2%. O sea que alfa es del 2% o 0.02. Necesitamos buscar en la tabla de la T de alfa de 0.02 y n menos 1 sería 9 grados. Entonces vamos a buscar el valor de la T para 0.02, 9 grados. Vamos acá. 9. Y nos da para 9 menos 2.39. Perdón, 2.39. Es que me estoy adelantando un poco.
2.39. 2.39. Muy bien. Sigamos. Ya tenemos que el valor es 2.398. Ese era el paso 3. Ahora vamos para el paso 4. ¿Cómo planteamos las hipótesis? Bien, nuestra hipótesis, como siempre, la nula. Estamos diciendo que el peso promedio de las bolsas de acerrín es de 50 libras. Versus, sabemos que nos dio negativo. Entonces, si es negativo, estamos diciendo que sería menor. Entonces, diríamos que el peso promedio de las bolsas es menor de 50 libras. Listo. Yo miro una cosita por acá antes de seguir. Bien. Peso promedio de las bolsas es menor de 50 libras. Muy bien. Paso 5. Vamos para las zonas de aceptación. Bien, entonces recuerden que estamos trabajando la T. Recordemos que el valor central es 0. Una T, el valor central es 0. ¿Y qué dijimos? Que cuando estamos probando menor, ojo, la cola de aceptación de H1 va a estar a la izquierda. Va a estar a la izquierda. Y este valor, tomamos el valor negativo de la tabla T. Que en este caso, a ese valor sería el valor de menos 2.398. Entonces, esta sería la región donde se acepta H1. Y recordemos que esta zona es donde se acepta H0. Bien, ¿qué hemos visto? ¿Cuál es el valor que hay que ubicar? Recuerden que el valor que hay que ubicar es el estadístico de la prueba, donde cae menos 1.96. Con este nivel de significancia, el menos 1.96 caería acá. Menos 1.96. Entonces, ojo, con esta significancia, la decisión es aceptar H0. ¿Por qué? Porque el estadístico de la prueba cae en esa zona. Luego la decisión, ojo,
con el 2% sería que el peso promedio todavía de las bolsas que está empacando es de 50 libras. Veamos que a veces las decisiones pueden cambiar cuando está tan cerca. A veces podemos considerar esos valores, esto es muy relativo, pero ese valor puede estar cerca de donde la zona de aceptar H1. Veamos qué hubiera pasado si trabajamos con un nivel de significancia del 5%. Entonces vamos a repetir el paso 3. Entonces la pregunta es esta. ¿Qué pasa si hubiéramos trabajado con un 5% de significancia? Miremos. ¿A qué conclusión se llega? ¿A qué conclusión se llega con un 5%? Con un nivel de significancia del 5%. O sea que en este caso, el alfa es del 5%, 0.05. Vamos a buscar el valor de 0.05, 9 grados. Y veamos qué pasa. Miren pues que es que a veces si trabajamos con un nivel de significancia muy estricto, y estricto es que el 2% es muy estricto, pues obviamente estamos con el 5%. Miren que el valor es del 1.83. Entonces, si llevamos ese valor, 1.83, con este valor de 1.83, obviamente no voy a repetir las hipótesis, porque las hipótesis siguen siendo las mismas. Veamos cómo queda la zona de aceptación. Con el 5%, las zonas de aceptación hubiera quedado así. Sigue siendo negativo. Acá tenemos el valor de T de 0.05, 9 grados. Tenemos menos 1.833. Recuerden que a este lado se acepta H1. Y a este lado, como siempre, al lado derecho en este caso, en esta franja verde, se acepta H0. Mire que si hubiéramos tomado la decisión con el 5%, recuerden que el estadístico de la prueba dio menos 1.96. Y con un 5% de significancia, este estadístico ya caería acá. Menos 1.96. Entonces, con este nivel de significancia, la decisión hubiera sido distinta. Eso pasa cuando el valor que estamos trabajando es un valor que está ahí como muy cerca de los límites. Puede pasar eso. Si hubiéramos trabajado con un límite, con una significancia diferente, hubiéramos de pronto llegado a una conclusión. Después vamos a ver un concepto muy importante más adelante, que es el valor P de la prueba. Ese valor P de la prueba nos va a ayudar a tener la seguridad de que la decisión que estamos tomando. Entonces, la decisión en este caso sería aceptar H1.
Aceptamos H1 porque ya sabemos que el menos 1.96 cae en su zona. Luego la conclusión acá, ojo, la conclusión sería que con un 5% de significancia, sí podemos concluir que el peso promedio de las bolsas es inferior a 50 libras. Entonces, mire cómo cambia la decisión. Con un 2% decimos todavía que el peso promedio es de 50 libras, pero con un 5%, arriesgándonos, porque eso es un riesgo, ¿sí? Tomar una decisión con el 2% es menos riesgosa que con el 5%. Con el 5% estamos tomando un riesgo del 5%. Ese es el riesgo, el 5% de equivocarnos, se puede decir. Ese nivel de significancia tiene que ver con un error que podamos cometer. Por eso uno tampoco puede trabajar con niveles de significancia de altas, del 20, del 30, del 40%. No. Es decir, que tengamos un nivel de significancia del 30, 40% es asumir que podemos cometer un error. Podemos cometer errores en el 40% de las veces. No. El nivel de significancia tiene que manejarse en niveles bajos. Normalmente trabaja mucho con el 5%. Ese sí es el más común de todos. Mucha gente trabaja con ese nivel de significancia. 5%, el 5%, el 5%. Pero después vamos a ver más adelante un concepto que es muy importante, que es el valor P de la prueba. Y ese pues nos cambia un poco de ese paradigma del 5%. Muy bien. Entonces, terminemos acá el ejercicio. Simplemente, la decisión hubiera cambiado dependiendo del nivel de significancia. Hemos visto entonces que conceptos nuevos de las pruebas de hipótesis. Uno, el estadístico de la prueba. Otro concepto nuevo, el nivel de significancia. ¿Sí? Y que para esta prueba necesitamos el valor siempre de referencia del promedio, que en este caso fue el de 50 libras. Bien, entonces terminemos acá el ejercicio. Y la grabación.